Profesora, buenas noches. Compañero, buenas noches. Mi nombre es Jaime Chavarro Lozano, estudiante de octavo semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. En la noche de hoy vamos a desarrollar la segunda actividad de la materia Economía para la Defensa, haciendo referencia al gasto en seguridad y defensa. Vamos a hacer un análisis de la tendencia en el caso colombiano en materia de seguridad y defensa de la década de los 90, entre 1990 y 1999. Vamos a hacer una descripción general de la asignación de recursos a las fuerzas militares en Colombia desde los años 90. Vemos cómo desde la lectura que nos da Nicolás Urrutia en su obra El gasto en defensa y seguridad en Colombia, barreras analíticas, tendencias, avances recientes de 2004, dice que el gasto público en defensa se origina a partir de la necesidad del Estado de contar con los medios para ejercer la fuerza en defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio y del orden constitucional. Que durante la década de los 90 el gobierno colombiano invirtió cerca de 3.000 millones de dólares, es decir, entre el 2.4 y el 3.0% del Producto Interno Bruto, que visualizó un crecimiento constante frente al porcentaje del gasto del gobierno central necesario para el sostenimiento del pie de fuerza de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Hay un interrogante. La primera pregunta que nos hace en este tema es si se considera justificado el gasto de las fuerzas militares dada la situación interna que vivía el país. La respuesta es clara. Sí se justifica ese alto porcentaje, porque la situación del país en los años 90 fue una situación bastante delicada. Vemos cómo entre 1991 y 1993 se desarrolla la guerra contra el cartel de Medellín. Posterior a eso, se mantiene una confrontación directa con el cartel del Valle y el cartel del Norte del Valle, y de manera paralela se mantiene el desarrollo del incremento del accionar de organizaciones o de grupos armados organizados como las FARC y el ELN, quienes empezaban a incidir fuertemente en el país. Vemos que, se genera toda esta situación a partir del fenómeno del narcotráfico que continúa alimentando la situación de violencia que se estaba desarrollando en Colombia. ¿Qué porcentaje del presupuesto anual de cada fuerza se destina a los servicios personales? Vemos cómo Nicolás Urrutia en 2004 también nos hace referencia de que hay una tendencia creciente, pero no constante, que está sujeta a algunos choques coyunturales. Mientras en 1994 el gasto representó, 7.288 millones de dólares por efectivo anual, una década después, en 2004, se incrementa a 13.256 millones de dólares por efectivo, es decir, hay un incremento equivalente a 5.697 millones de dólares, con un crecimiento promedio de 596 millones de dólares. Dice que el periodo de mayor crecimiento se registró con un aumento equivalente a 33.3%. En 1996 fue el periodo, con mayor crecimiento, llegando a 10.574 millones de dólares. Y que los periodos de menos incremento en lo que tiene que ver con la parte de personal se da entre 2002 y 2003, a una reducción, considerable del menos 7.6%. ¿Por qué es necesario, tanto personal? Tanto personal se hace necesario ante la necesidad de mantener una estrategia constante de acción contra el fenómeno del narcotráfico a partir de los grupos que surgen del cartel de Medellín, el del Norte del Valle, el cartel de Cali, el surgimiento de las organizaciones de autodefensa, la continuidad de las acciones de las FARC y el ELN, y que esta situación afectaba la imagen interna del país, se empezaba a generar una fuga de capital ante una clara muestra de inseguridad y alejaba los futuros escenarios de inversión. Entonces se justifica, una inversión en lo que tiene que ver con el gasto público. Dice otro interrogante, parte del principio de que el porcentaje de inversión de las fuerzas militares en investigación y desarrollo no fue muy contundente o no se mantuvo, y nos preguntan el por qué las fuerzas no han podido dedicar mayores esfuerzos en este campo. Tenemos que partir del material de estudio en la unidad 5 de la Universidad Militar, de la materia de Economía para la Defensa, que hace referencia a una teoría de crecimiento, las alternativas de externalidades de investigación y desarrollo, y eso corresponde a un modelo endógeno, del que destaca la acumulación de nuevos diseños de productos de acuerdo a la disponibilidad y productividad del capital humano y el aprendizaje industrial. Que en el caso colombiano, la tasa de crecimiento económico estaría relacionada con el gasto público en capital humano e infraestructura física, sin hacer un mayor énfasis en lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, especialmente lo que tiene que ver con el sector defensa.
que el gasto público es un modelo de rublos y resultados de simulaciones a partir de la importancia relativa en el crecimiento económico y está basado en la acumulación de acervos productivos como el capital físico individual, el capital humano, la infraestructura, sin tener en cuenta, digamos, una parte, lo que tiene que ver con el cambio tecnológico considerado como algo exógeno. Y vemos como el doctor Juan Camilo Restrepo, el ministro de Hacienda, referencia la existencia de gastos en defensa con carácter social, de prestación de servicios a terceros, digamos que probablemente le llevan a su financiamiento, situación que ubica la defensa como un bien social puro en manos del Estado para decidir cuándo y cómo puede producirlo, al evidenciar que aporta mucho al desarrollo del país. Y vemos, digamos, como la lectura del artículo de la economía del sector público de Joseph Stiglitz nos referencia que la mayoría de los gastos relacionados con investigación y desarrollo corresponden a costes enterrados, al no poder recuperarlos al momento de abandonar el mercado y estableciendo la necesidad de mantenerlos actualizados de acuerdo a la evolución, el incremento de los costos, razón por la cual se apuesta mucho más al capital humano que al capital tecnológico. Frente a esta situación vemos cómo el sector defensa a nosotros nos genera unas ganancias intangibles, especialmente lo que tiene que ver por el conflicto colombiano. Vemos de que ahí tenemos una posición de Toystin Belen en donde en su escrito, en un escrito que hizo para la Universidad de Externado, de título La naturaleza del capital, en su segunda entrega dice que los activos intangibles son rublos inmateriales de riqueza que poseen, valoran y capitalizan a partir de la estimación de la ganancia derivada de su posesión y que son activos en volumen de su valor capitalizable con escasa relación con la utilidad industrial y que esos rubros de riqueza son considerados como factores de producción. Para el caso colombiano, las ganancias intangibles en materia de gasto militar, lo que nos genera el conflicto, surge a partir de la capacidad de mantener la seguridad, cómo los procesos de investigación avanzan, cómo vemos cómo ese fortalecimiento de la lucha contra las organizaciones criminales, contra el narcotráfico, contra la FARC y el ELN, a partir de unos procesos de investigación consolidados, en un sostenimiento institucional en lo que tiene que ver con el mejor ejército, la mejor policía, las mejores capacidades de investigación, especialmente en Fuerza Aérea y Armada Nacional, cómo se desarrolla una estrategia de inclusión social y cómo esto, digamos, aporta al desarrollo del país. Vemos también que otro producto intangible, que otra ganancia intangible que tenemos, sería a partir de las capacitaciones para poder transversalizar el liderazgo, la moral combativa y la contundencia operacional como un mayor potenciador para, digamos, conducir una profesión militar y de policía y servir con honor a la nación. Esto de acuerdo, digamos, a los escritos que nos dan en la revista Expectativa Militar de 2022. Y vemos, digamos, otros aportes a esas ganancias intangibles como son el conocimiento científico y tecnológico que ya se está empezando a desarrollar con mucho más fuerza, digamos, eso a partir de mantenerlos a la par, digamos, con el proceso evolutivo del país, con la, digamos, ese efecto que nos genera a nosotros la globalización y la necesidad de mantenernos a la vanguardia en materia de ciencia y tecnología, los nuevos procesos y nuevos sistemas, las licencias y las concesiones. Démonos cuenta de que Colombia el desarrollo de la, digamos, de la capacidad de infraestructura es muy fuerte. Nosotros ya fabricamos, para parte, digamos, desde el punto de vista de la Armada Nacional, tenemos la capacidad de fabricar embarcaciones con capacidad de acción militar, como la Fuerza Aérea ha desarrollado, por ejemplo, uno de sus proyectos como el helicóptero Arpía, la, digamos, adecuación de naves de combate para el caso del conflicto colombiano, para aplicarlo en la confrontación contra el narcotráfico y contra las FARC y el ELN, en lo que tiene que ver con licencias, con propiedad intelectual, con conocimientos comerciales y marcas, programas informáticos, patentes y pactos de competencia. Esto de acuerdo a un escrito a un trabajo de grado de la señorita Dora Rodríguez en 2014 para una tesis de economía en la Universidad Militar. En ese sentido, nosotros vemos cómo es importante mantener esta capacidad de desarrollo en defensa y cómo esto también nos ha aportado al desarrollo del país. Profesora, compañeros, muchísimas gracias.